Muy buenas, vamos a hablar ahora del Breast Cancer Staging System, o sea, el sistema de clasificación de estadificación del cáncer, el número 8. Esta es una explicación, pues, de los puntos más salientes de esta muy compleja nueva clasificación que entró en vigencia este año, que realmente le saca canas a uno no sabe exactamente para beneficio de quién la volvieron así de complicada, pero pues vamos a hablar un poquito de eso. Como usted sabe muy bien, pues se basa en el TNM, en donde pues los tres indicadores son el tumor, el compromiso de ganglios linfáticos regionales y metástasis. Vamos a entrar en materia directamente, vamos a hablar de los T1. En esta clasificación pues no hay propiamente muchos cambios con respecto al anterior. El T1 son tumores que llegan hasta 2 centímetros de diámetro y se dividen en T1A, T1B y T1C, con puntos de corte en 5 milímetros, 10 milímetros y hasta los 20 milímetros respectivamente. Eso no es muy difícil. T2 es de 2 a 5 centímetros, ese tampoco cambia mucho. Cualquier tumor que mida más de 2 centímetros y que llegue hasta 5 centímetros se considera un T2. Un T3 es aquel tumor que tenga más de 5 centímetros de diámetro y que no tenga ninguna otra cosa pues adicional. Los T4 tampoco han cambiado, son aquellos tumores que de cualquier tamaño que tengan una extensión directa de la pared torácica o que afecten la piel, pero no una afección dérmica, sino una afección macroscópica con ulceración o con nódulos tumorales. Se dividen en T4A, T4B, T4C y T4D, pero esencialmente pues cuando nos encontremos con esa situación hacemos la clasificación utilizando el pastel. En cuanto a los ganglios linfáticos, pues hay dos clasificaciones: la clínica, que es la que sucede antes de la cirugía, y la patológica, que es la que sucede después de la cirugía. La clínica viene antecedida de una C minúscula antes de la clasificación, y con eso sabemos que fue basada en examen físico y en imágenes, y pues esencialmente se divide también en C1, pues N1, N2 y N3. Los N1 son metástasis a los ganglios axilares, esos que normalmente uno palpa en el hueco axilar, en niveles 1 y 2, y que son móviles, obviamente el mismo lado del tumor. Los N2 es cuando esos mismos ganglios están adheridos al hueco axilar, o cuando hay presencia de compromiso por imágenes de los ganglios de la mamaria interna. Usted sabe muy bien, la cadena mamaria interna es aquella que corre pues como en la parte interna pues del esternón, pues paraesternales, del mismo lado del tumor, ¿sí? Los N3 son metástasis a ganglios infraclaviculares, clínicamente detectables, bien sea por imágenes o por clínica propiamente cuando tú la palpas, o compromiso de ganglios axilares y mamarios internos simultáneos, o la presencia de ganglios supraclaviculares del mismo lado también. Esos son, desde el punto de vista clínico, CN3. Patológicos, pues esencialmente ya el N1 no es por movilidad, sino por el número de ganglios linfáticos encontrados en la patología. N1, pues N0 es que no tenga ganglios comprometidos, N1 es que tenga 1 a 3 ganglios comprometidos, y pues se divide en N1A, N1B, N1C, y tienen uno pues bien complejo que es el N1 microscópico, que es que haya pues micrometástasis, o sea, cosas que tengan menos de 2 milímetros de diámetro y que tengan más de 200 células o más de 0.2 milímetros. Esa clasificación pues nos genera pues un poquito de complejidad. Los N2 son metástasis de 4 a 9 ganglios linfáticos axilares, o la presencia de ganglios positivos por la mamaria interna, en la ausencia de ganglios linfáticos axilares. Los N3 pues cambia un poquito, son los mismos elementos de la clasificación clínica, o sea, compromiso infraclavicular, combinación de mamaria interna más axilar, más de 3 ganglios o supraclavicular. Pero hay dos como elementos adicionales que se agregan, y es que haya más de 10 ganglios en la axila. Eso lo convierte en un N3, es de hecho el más común de los N3 que uno ve en la práctica diaria. Y también cuando uno hace un ganglio centinela y encuentra 3 o más ganglios centinelas afectados, eso se considera ya por definición un N3.
Pues esencialmente es porque si usted mide unos poquitos ganglios y todos están afectados, pues básicamente puede extrapolar eso a que hay un gran compromiso axilar. En la categoría metastásica, pues todavía no la han complicado, sigue siendo metastásica clínica si hay evidencia de metástasis a distancia detectado clínicamente por imágenes radiológicas, o M1, patológica cuando se ha documentado en forma patológica. Existe una clasificación que no hay evidencia clínica ni radiográfica de metástasis, pero y que aparecen se detectan unos depósitos tumorales de no más de 0.2 milímetros por técnicas moleculares en sangre circulante, en médula ósea u otras regiones, en otros ganglios no regionales. Esto se llama, es una es una clínica M0, ¿cierto? Pero por inmunohistoquímica positivo. Esa clasificación es extraordinariamente rara entre nosotros, es más común en otras partes donde se hacen detección de enfermedad residual mínima por medio de técnicas moleculares. Con esa combinación, los TNM, se genera una clasificación de tipo anatómico, y entonces pues los que tienen solo tumor in situ N0, M0 son estadio 0, los que tienen un tumor de hasta 2 centímetros N0, M0 son estadios 1A, los que tienen un T1 o un T0 con N1 microscópico, que no lo mencioné, pero existe y es buscable pues en las diapositivas previas, es un 1B. Los que tienen compromisos T0 o T1N1 o T2N0 son estadio 2A. Los que tienen T2N1M0 es estadio 2B, o los T3N0M0 son estadio 2B también. Miren ustedes cómo pues realmente no es fácil agrupar de memoria estas diferentes clasificaciones, y por eso este video, entre otras cosas, para decirles que cuando se encuentren estas combinaciones corran rápido al manual y cotéjenlo, porque pues es realmente muy difícil uno llegar a tener una memorización apropiada de esto. Ustedes pueden observar que hay muchos sabores de estadios 3A. Están los que tienen T0, T1, T2, N2, ¿cierto? Son estadio 3A. Los T3N1 son también 3A. Los T3N2 son también 3A. Entonces, básicamente el 3A es como diferentes versiones de N2, más casi que todos los otros T's, excepto los T4, que ahora vamos a ver a dónde corresponden, ¿sí? Los estadios 3B son todos los T4, que realmente pueden ir desde N0, N1, N2, y los estadios 3C son todos esos que tengan N3, cualquiera N3, obviamente sin evidencia de metástasis. Y los estadios 4 son cuando hay evidencia de metástasis. Ustedes pueden apreciar que ya hay un importante nivel de complejidad en la clasificación anatómica, pero como dicen en los infomercials por ahí, ¿cierto? Hay más, ¿cierto? Además de tener este nivel de complejidad, metieron los factores pronósticos clínicos, como el grado, los receptores hormonales de estrógenos y de progesterona, HER2, y cuando hay data genómica, sobre todo en tumores pequeños, esto se incorpora dentro de la clasificación por etapas. Como ustedes saben, mientras más alto grado, peor pronóstico. La ausencia de receptores de estrógeno y progesterona también confiere mal pronóstico, y el HER2, pues si bien aumenta la agresividad del tumor con las terapias actuales, se ha convertido en un factor de buen pronóstico, ya que es bastante modificable farmacológicamente. Entonces eso también se ha incorporado en las escalas pronósticas, y de nuevo el aspecto genómico del que vamos a hablar un poquito. La historia de la genómica en la detección pues del pronóstico en pacientes con cáncer de mama se basa en la expresión de genes que son relevantes de proliferación. Entonces se toma el tumor, se hace una hibridización de los genes que están expresados, o sea, de los RNA mensajeros que están expresados en las células, y se interrogan unos genes específicos que son de interés, y dependiendo de si tienen mucha expresión se ponen verdes, si tienen poca expresión se ponen rojos. Eso da un sistema de clasificación por colores que no vale la pena en este momento gastarle tiempo a la explicación. Está
explicado de otras maneras. Una vez que ya se ha establecido esa, mientras más amplificación hay del gen, pues más fácil es amplificarlo después con técnicas de polimerasa, pues PCR, ¿cierto? Y eso establece una serie como de perfiles de expresión. Entonces uno de los más famosos y probablemente el que yo más uso es el Oncotype DX, que son en donde se interrogan específicamente 21 genes de diferentes tipos. Están unos genes de referencia, ¿cierto? Como que están ahí descritos unos 5 genes, unos genes que tienen que ver con el HER2, unos genes que tienen que ver con proliferación, otros genes que tienen que ver con invasión y genes que tienen que ver con la diferenciación pues, hormonal, si es estrogénico o respondedor o no. Y hay unos scores de recurrencia que se calcula basada en la expresión de esos genes. Todo esto es hecho en un laboratorio central en California y la muestra pues tiene que viajar allá para que se pueda hacer. Esencialmente pues en sus primeras instancias se consideró pues, los números de lo que constituye buen pronóstico o mal pronóstico han variado a través del tiempo, pero digamos que en la penúltima iteración en buen pronóstico es cualquier score por debajo de 11 y mal pronóstico es cualquier score por encima de 25 y el score intermedio es entre 11 y 25. Eso sabemos que los pacientes con tumor temprano tratados con score menor de 11 pueden de pronto evitarse la quimioterapia y los de score de más de 25, o sea de alto riesgo, necesitan tanto la quimio como la hormona del tratamiento. Hasta hace poco no sabíamos qué hacer con score 11 a 25, vamos a hablar de eso posteriormente. Oncotype no es el único score, hay varios más y el otro que es, digamos, también bien validado y tiene pues evidencia sólida es MammaPrint, en donde en vez de estudiar pues 21 genes estudian 70 genes y hay estudios que han demostrado pues que cuando hay bajo riesgo los pacientes van bien con menos terapia en enfermedad temprana. Siendo todo esto así, se generan estas tablas que ustedes pueden apreciar en donde se combinan los diferentes grados, grado 1, grado 2, grado 3, la presencia de HER2 positivo y negativo y la presencia de receptores hormonales positivos o negativos para estrógenos y progesterona, y esto puede cambiar el estadio un poco. Yo les voy a mostrar ejemplos. En este caso, si tenemos un T1, N0, grado 1, receptores hormonales positivos con HER2 negativo, se convierte en un estadio 1A. Sin embargo, ese T1, N1 microscópico, grado 1, con receptores hormonales positivos y progesterona negativo, ya por tener microscópico sería anatómicamente 1B, pero por tener los receptores positivos y el grado 1 se convierte en 1A desde el punto de vista ya incorporando los aspectos clínico-patológicos. O sea que no siempre hay una correlación entre el pronóstico anatómico y el pronóstico clínico-patológico basado en estas variables biológicas. Sin embargo, es decir que las diferencias no son tan sustanciales como para uno preocuparse mucho. Yo creo que eso es más de interés para quien va a codificar esto por razones estadísticas y para estudios de investigación. Aquí podemos apreciar que para los tumores que sean T1, N0, M0 o T2, N0, M0, si tienen Oncotype de menos de 11, o sea, bajo riesgo, se convierte automáticamente, no importa el tamaño del tumor, hasta 5 centímetros en estadio 1A. Eso es un cambio importante y que puede arrojar implicaciones para el tratamiento. Entonces aquí podemos apreciar esta paciente que tiene un T2, N0, M0, grado 3, que te conferiría un mal pronóstico aparentemente en receptores hormonales positivos, HER2 negativo, pero tiene un Oncotype de 11, de menos de 11, por decir algo de 10, eso sería un estadio 1A, y aquellos que tengan más de 11 serían un estadio 2A. Entonces, pues, y desde el punto de vista de la clasificación anatómica sería un estadio 2A. Entonces, realmente en este subgrupo de pacientes la información genómica puede modificar un poquito la estadificación. Decía que no sabíamos qué hacer cuando el score era entre 11 y 25, y un estudio que se llama el Taylor X
en donde tomaron pacientes que tuvieran receptores hormonales positivos, HER2 negativos en N0, o sea, no compromiso ganglionar, que tuvieran score esos del rango intermedio entre 11 y 25, los aleatorizaron entre terapia endocrina y terapia quimioendocrina, y pues ese estudio fue presentado este año y mostró que efectivamente no había diferencia entre recibir terapia endocrina y terapia con quimioterapia más terapia endocrina, o sea que sobra la quimioterapia en este grupo de pacientes. Si sumamos los 69% de pacientes con cáncer de mama temprano que tienen entre 11 y 25, más el otro 10 o 11% que tienen menor de 11, pues aproximadamente el 80% de las pacientes con tumor T2 o T1 N0, M0 van a beneficiarse de terapia esencialmente endocrina sin necesidad de quimioterapia. Esto es un cambio pues dramático, pero en donde la estadificación puede ser importante. Entonces se pregunta a uno si en una futura iteración de este TNM el RSS para estadio 1A se va a cambiar a RSS 25 o menos en Oncotype. Eso pues está por verse, porque realmente el hecho de que no tengan mayor beneficio con quimioterapia no significa que no recaigan un poquito más. Seguimos pues estas tablas, yo las muestro como para que ustedes miren la panorámica, porque realmente es dificilísimo explicarlo. Miren este caso, un T2, N0, M0, grado 1, receptores hormonales positivos, HER2 negativo. Sería desde el punto de vista clínico, anatómico, estaría un estadio 2B, porque es un T2N1, pero desde el punto de vista ya incorporando la biología, siendo un grado 1 y con receptores hormonales positivos, HER2 negativos, se convertiría en un estadio 2A. Miren una pequeña diferencia, ¿cierto? Miremos este otro caso, una paciente con estadio T3, N0, M0, que en el pasado era de bola, era estadio 2B, pues ahora si tiene, pues eso sigue siendo verdad, si es un grado 1 con receptores hormonales negativos y HER2 negativo. Sin embargo, en el subgrupo que tiene T3, N0, M0 con grado 1, receptores hormonales positivos, HER2 negativo, se baja el estadio a estadio 2A. O esa misma paciente, si tiene esta biología, tiene grado 2, receptores hormonales negativos, HER2 negativo o grado 3, ya se convierte en un estadio 3B. O sea, el mismo estadio anatómico, dependiendo de la biología, puede pasar incluso de estadio 2 a estadio 3, lo cual pues obviamente nos convoluta el cerebro. Recuerden que convolutar no existe. Y aquí observamos pues estas nuevas clasificaciones. De todas maneras, para efectos prácticos, seguimos considerando cáncer de mama temprano basados en estadios anatómicos, aquellos que son estadios 1, 2 y 3A, y lo que llamamos estadio temprano porque es posible hacer el tratamiento quirúrgico de entrada, ¿cierto? Y esa parte más o menos no ha cambiado. Se denominan estadios localmente avanzados aquellos en donde el tratamiento quirúrgico de entrada es muy difícil o imposible, y se circunscriben a estadios 3B y 3C, obviamente sin evidencia de metástasis. En este grupo de pacientes casi siempre se recomienda hacer un esfuerzo extra para detectar metástasis, incluyendo la elaboración pues, o la realización de un PET-CT cuando eso es disponible, porque más o menos un 40% de estas pacientes tienen metástasis ocultas, haciendo que realmente no sean un estadio 3, sino que son realmente un estadio 4. Entonces, es probablemente el único escenario en donde un PET de entrada en la estadificación en cáncer de mama puede ser útil. Y pues finalmente cuando hay evidencia de metástasis a distancia es un estadio 4. Eso pues es supremamente importante porque realmente cambia la intención de tratamiento de curativo a paliativo. Entonces veamos estos ejemplos. Tenemos un T4, N0, M0, que es un estadio 3B, por lo que ya vimos inicialmente. Si tiene buena biología, sigue siendo estadio 3B. En cambio, pues si tenemos un T2, N3, N0, se convertiría técnicamente en un estadio 3C desde el punto de vista anatómico, pero si tiene buena biología, se baja a estadio 3B. Entonces, vuelve y juega. Estos nuevos factores pronósticos nos generan una dificultad en la interpretación. Pues, lógicamente, aquellos que vayan a utilizar mucho este TNM, yo les recomiendo esta app que está pues disponible en iTunes, y pues obviamente no es mía, yo no gano nada, vale 99 centavos de dólares, y funciona bien. La única desventaja que le vi es que no incorpora el Oncotype, o si lo incorpora no vi cómo, pero pues es interesante en sí mismo, y pienso yo que
que puede ayudar a las personas. Yo sé que yo la voy a utilizar mucho. Muchas gracias por su atención.